estamos una vez más en este improbable podcast, lista de espera que sobrevive a pesar nuestro, y donde esta vez tenemos un invitado de tonelaje. Tenemos como un panzer de la salud pública, alguien que ha sido subsecretario, director de FONASA, que ha sido también ministro de salud en 3 gobiernos distintos. O sea, ni más ni menos. Tenemos acá al ex ministro Álvaro Erazo. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo estás? Oye, un gusto, Juan Carlos y José Miguel, de poder participar y conversar con ustedes. Lo del tonelaje, tendremos que bajar de peso. No, pero de verdad, lo que están haciendo ustedes es re importante para el debate que viene en salud y, por supuesto, para esta coyuntura, pero les deseo larga vida en el trabajo. Muchas gracias, Álvaro. Oye, mira, para entrar en conversación, recientemente el gobierno acaba de presentar, cumpliendo los acuerdos que permitieron la aprobación de la ley corta, presentó un proyecto al que se había comprometido. Es un proyecto de reforma al sistema ISAPRE que, en resumidas Ujú. cuentas, para hacerlo en simple, propone 3 cosas. Uno, un plan único de salud, es decir, va a haber un solo plan para todas las ISAPRES. Las ISAPRES van a poder cobrar el precio, van a poder competir por precio, o sea, van a poder decidir, mira, yo cobro esto, quizá más barato, más caro, y pone fin al mismo tiempo a las preexistencias, permitiendo movilidad entre las ISAPRES. En un asunto que es un poco polémico, no crea un fondo de compensación, es decir, no crea un mecanismo que ecualice riesgo, que permita, por ejemplo, que la ISAPRE que atiende a pacientes más enfermos reciba un porcentaje mayor de la cotización, un dinero adicional, y que las ISAPRES que atienden, por ejemplo, que seleccionaran solo a pacientes sanos, por así decirlo, reciban menos recursos. Entonces es un proyecto que ha despertado la polémica porque no le ha gustado a nadie. A algunos no le ha gustado porque dice que acaba la ISAPRES, a otros porque, como en mi caso, por ejemplo, da la impresión que yo habría puesto la prioridad en FONASA, donde dice el 85% del país está en FONASA, que hacemos legislando por segunda vez en menos de un año respecto a la ISAPRES, que solo atienden al 15% del país. ¿Qué te parece a ti este proyecto? ¿Cómo lo ves? ¿Soluciona esto? ¿O es simplemente un saludo a la bandera, es un proyecto para decir cumplimos, pero en verdad no tiene ninguna posibilidad de aprobarse? Mira, bueno, de un principio habían controversias de que no era la oportunidad política, digamos, porque es el último año de gobierno. Ya con eso le agrega un factor de mayor complejidad. Y por cierto, legislar sobre la ISAPRES ha sido de verdad de una complejidad muy significativa en todos los gobiernos y particularmente en algunos aspectos que siguen siendo críticos, digamos. Pero yo creo que los tribunales, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, dieron un tremendo empuje, digamos, a la obligación de legislar, y eso abrió también la posibilidad de legislar un poco más allá de lo que los tribunales estaban exigiendo, vale decir, que se terminaran las preexistencias, que se terminara la discriminación por sexo y edad, vale decir, las tablas, ya que es el otro componente que acá se terminan las tablas, y yo diría esos dos componentes le agregan por así decir, un sentido de búsqueda de seguridad social a las ISAPRES, cuestión que ha sido bien complicada porque están criadas y surgieron al calor de una lógica de seguros privados en un ambiente protegido de seguridad social, vale decir, un 7% obligatorio. Entonces, han tenido esta doble condición. Entonces, tengo la impresión de que si hay un esfuerzo compartido, si se buscan los consensos, como siempre hay que buscar consenso y mayoría legislativa, creo que este proyecto va a avanzar en una buena dirección. Creo que sobre el plan básico, un plan común, digamos, porque el plan básico es plan mínimo, entonces me gusta más la idea del plan común. Eh, Creo que ya hay bastante coincidencia y ha habido discusión en todos los gobiernos y sobre eso ya existe un criterio de común denominador. Y también tengo la impresión que el rol de regulación
acá está siendo bien importante a considerar. O sea, lo que estamos diciendo es que el mercado por sí solo, con libertad absoluta en salud, en materia de aseguramiento y por supuesto también en la provisión en alguna medida, pero sobre todo en seguro, no funciona si no es con reglas bastante claras. Y en ese sentido, creo que en Chile los hechos han hablado por sí mismos. O sea, hoy día FONASA estaba mirando los mayores de 65 años, ya están sobre el 94-95% de la población de mayores de 65 años, ya están en FONASA de todo Chile. Entonces, creo que las ISAPRES lamentablemente no han sabido jugar con las reglas de la seguridad social que era necesario que lo hicieran. Y bueno, pero ahora hay que ir para adelante, o sea, este proyecto está mirando hacia adelante, no hacia atrás, y en ese sentido yo lo valoro, este proyecto. Todo proyecto que entra no sale igual como fue concebido o pensado, pero creo que es un paso bien significativo. Ahora, Álvaro, Eh, pregunta, sí, ¿qué opinas tú? Porque sí, acá está el siguiente debate, que la mayoría de los sí, países desarrollados que tienen seguros sociales privados, en general han adoptado este mecanismo que se llama un fondo de compensación, que es este fondo que recibe las cotizaciones y las distribuye sí. ajustadas por riesgo del enfermo entre los seguros. Para qué es esto? Bueno, obviamente para evitar estos incentivos a que, por ejemplo, los seguros seleccionen solo a pacientes sanos o jóvenes. ¿Ya? Ahora, dicen, y me contaron por ahí, que en el gobierno hay como dos almas, ¿no? Una que dice, mira, si aprobamos la ley reforma con un fondo único, en el fondo lo que estamos haciendo es institucionalizando a las ISAPRES y estamos con de alguna forma institucionalizando este sistema de seguros privados que, entre comillas, compiten con FONASA. Entonces, de ahí que el gobierno habría optado por esta opción un poco más compleja, que sería esta opción del reaseguro, que para que lo entiendan las personas es decir esto, es decir, mira, evidentemente las ISAPRES van a tener la posibilidad en este nuevo proyecto de que quizá las personas que elijan la ISAPRES sean a veces particularmente riesgosas. ¿Por qué? Por lo que se llama selección adversa, ¿no? O sea, al fondo esta idea de que si yo sé, si yo estoy muy enfermo y me dicen, mira, este precio me aseguran sí o sí, y el plan me dura para siempre, voy a estar incentivado a contratar ese seguro y podría ser que las ISAPRES terminen, por ejemplo, recaudando menos de lo que gastan. Entonces ahí surge esta idea de decir, mira, ¿sabes qué? Creemos un reaseguro, es decir, que en caso de que tengan que gastar más, eso esté asegurado, que es algo que se usa en las compañías de seguro, pero que es algo bien curioso usar en salud y en particular en la seguridad social. ¿Qué opinas de este mecanismo? ¿Te parece que es como ya torcer demasiado la... O sea, yo siento que a veces como que, mira, como no nos podemos poner de acuerdo en hacia dónde queremos llegar, tenemos que empezar a buscar esta forma un poco retorcida de hacer algo que quizás de otra forma sería mucho más simple. ¿Cómo lo ves Bueno, tú? sí, mira, una historia en 2 minutos. Cuando fue la ley durante el periodo del presidente Lago, yo estuve como director de FONASA todo el periodo, los 6 años, en la gestión de FONASA. Nos tocó, por supuesto, la discusión de un fondo de compensación para el tema auge, o sea, vale decir, para la cobertura del auge, que hubiera un fondo de compensación, justamente lo que tú decías, que los recursos sigan a las necesidades de las personas, o en este caso de las ISAPRES, como se está planteando en las discusiones que han existido hasta ahora. En ese minuto era FONASA y ISAPRES, vale decir, si los riesgos están en FONASA, mayoritariamente los recursos se van a ir todos a FONASA, y si los riesgos estuviesen en ISAPRE, los recursos irían a la ISAPRE. No hubo caso, no hubo posibilidad, porque, como decía Nicanor Parra, la izquierda y la derecha unida acá no son vencidos, porque por una parte los de izquierda decían, bueno, ¿y qué pasa si los recursos siguen a la ISAPRE o los riesgos están allá? Entonces van a seguir esos recursos a donde están los fondos de ISAPRES. O las personas con ISAPRE necesitan recursos, y viceversa. Claramente en Chile hay una selección de riesgos brutal. El descreme ha sido muy fuerte, vale decir, los riesgos están fuertemente concentrados a un lado de la sociedad chilena, y en ese sentido, un fondo de compensación, a mi modo de ver,
para lograr eficiencia de él, tiene que ser extremadamente estricto. Aquí está operando ahora un fondo de compensación porque después de lo que fue la reforma sí se validó un fondo de compensación solo para las ISAPRES, sin FONASA, entre ISAPRES, y ha sido evaluado por expertos como Van de Ven y otros que, Randan Ellis, que son, por así decir, expertos en sistemas de financiamiento. La superintendencia los invitó, los convocó, y la evaluación ha sido bien precaria, por así decir, en sus resultados. O sea, no mueve mucho la aguja, como se dice, este fondo de compensación. Claramente tiene sexo y edad, no tiene un componente sanitario. Entonces, claramente necesita, a mi modo de ver, ser probado, que fue lo que yo planteé en la comisión de expertos, que para mí esto es un instrumento de solidarización de riesgos, pero necesita ser validado técnicamente, y mi planteamiento fue que se hiciera un piloto de prueba para ver digamos, la consistencia técnica, la viabilidad del punto de vista de la administración de los riesgos, porque acá va a haber, o podría haber, con un fondo de compensación, solidaridad de un ambiente de cotizaciones que fueron pensados por las personas opcionalmente cuando tomaron sus contratos de manera individual. Entonces, y ahora estamos haciendo un cambio a una lógica de seguridad social. Entonces, mirando desde incluso una lógica más, incluso liberal, uno pudiera decir, bueno, pero hagamos un piloto y veamos la factibilidad de que esto efectivamente vaya en beneficio del conjunto de la población beneficiaria de las ISAPRES y no de una u otra, porque lo que se está diciendo aquí, nosotros que tenemos más tiempo en esta ISAPRE vamos a ser los más afectados porque vamos a tener todos los riesgos y ningún beneficio, por así decirlo. Entonces, Pregunta, creo que entonces ese, a ti la idea de reaseguro te parece una buena idea. O sea, a mí la idea, sí, me parece una buena idea. Por supuesto hay que probarla. Bueno, FONASA va a partir con un reaseguro como es la modalidad complementaria. Lo que está licitando, estas 2.700 prestaciones que están ya licitadas, para que sean, por así decir, seguros no de segundo piso, porque son seguros que tienen, por así decir, cierto grado de expertise, pero no son seguros de salud. Y esos van a ser los que van a complementar por la vía de esta modalidad de seguro, porque también la idea es que sean las ISAPRES las que no estén generando planes adicionales, sino que sea un solo plan de salud, y de esa manera evitemos seguir con esta lógica que hoy día nos tiene con 30.000 o 50.000 planes de salud, donde se produjo una segmentación brutal. Ahora va claro, a o sea, haber un solo. tú acá lo que Mm. estás hablando en el fondo es que el gobierno está licitando la MSC, ¿no? O sea, que está avanzando en estos seguros complementarios que se aprobaron, o la posibilidad de licitar seguros complementarios que se aprobó en la ley corta. Ahora, En FONASA. una pregunta adicional. ¿Tú crees que este proyecto de ley del gobierno puede resolver las cosas si no tocan los mecanismos de pago de las ISAPRES? Porque uno dice, mira, las ISAPRES sabemos cuál es el problema, la integración vertical, gastos inflacionarios, es decir, no tienen mecanismos de contención de costos, tienen gastos de administración que duplican los de las mutuales, son inflacionarias, en el fondo todo lo resuelven sus especialistas, cada día un costo más caro sin que necesariamente haya mejor salud, o sea, más exámenes, más prestaciones, pero no necesariamente mejor salud. Entonces, la pregunta es, ¿se puede reformar el sistema ISAPRES sin cambiar cómo pagan las ISAPRES, sin crear atención primaria, sin crear mecanismos de derivación a los subespecialistas? ¿Qué piensas al respecto? Yo Fondo creo que sin generar mecanismos de contención. sí, esta es la hora 25 de la ISAPRE, ¿eh? O sea, tengo la impresión, o el minuto 45 del segundo tiempo, pero creo que si las ISAPRES no son capaces de asumir los desafíos que están planteados en la agenda de reforma, más allá a cómo vaya a salir finalmente la reforma del Parlamento, que yo creo que se va a aprobar sin lugar a dudas, pero espero que se modifiquen las cosas que sean construidas de consenso, por supuesto, porque de lo contrario, como tú dices, la escalada de costos es incontenible. O sea, la lógica de la ISAPRE de ir aumentando los precios
que es justamente lo que vamos a vivir ahora, digamos, sin detener, por así decir, la presión que tiene su lógica de funcionamiento como seguro, va a llevar finalmente a que la gente termine optando por el FONASA, porque a diferencia de lo que pasa en la seguridad social, aquí, a diferencia de lo que pasa con la AFP, aquí la gran AFP es el FONASA. Entonces, en el otro lado la gente no tiene dónde elegir y tienen que modificar sus AFP. En el caso de salud, FONASA tiene que mejorar sin lugar a dudas. FONASA tiene que dar un salto cualitativo mucho mayor. La MSC va en esa dirección, pero si la ISAPRES no meten mecanismos de GRD, establecen una lógica de cobertura más preventiva en sus planes, o sea, no se ponen a la altura del siglo XXI, yo creo que van a caer en una lógica de fee for service que los puede finalmente opacar desde el punto de vista de la eficiencia y no ser una buena opción, entre comillas, para el mundo donde se mueve la ISAPRE, que es el mundo financiero. Yo creo que los prestadores en Chile, este partido lo tiene jugado hace rato, o sea, la inversión en clínica es impresionante, las clínicas están creciendo mucho, y hay mucho interés de inversión en grandes prestadores y también en prestadores más diversificados, ambulatorios, por supuesto. La lógica tiene que cambiar. O sea, la lógica del fee for service, a mi modo de ver, a todos nos lleva a una escalada incontrolable de precios y hay que ser mucho más eficiente y más eficaz, exigir resultados, en definitiva, que es lo que uno quiere cuando va al médico. No solo, como tú decías, una escalada de exámenes. Oye, y Porque, Sí, claro, perdón, pero Juan Carlos lo ha explicado, digamos, varias veces, que finalmente este modelo de negocio que funcionó también en los 90, en los 2000, ¿no es cierto? Como los Jaguares de Sudamérica funcionó, porque esa es la verdad. Profesor Erazo lo decía al principio, fue muy difícil, ¿no es cierto?, enfrentarse a la ISAPRE en su momento, durante los años, ¿no es cierto?, que tuvo la concertación. sí. Y finalmente fue por eso, porque los millones de dólares, el negocio funcionaba y el negocio daba. Y modificar un negocio que estaba con esos niveles de ganancia, digamos, era muy difícil. El problema ahora, que ya lo hemos comentado largamente en este podcast, es que estamos en la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Claro, exacto. Y yo creo que a diferencia de otras modalidades, justamente este partido se juega finalmente en las prestaciones, en lo que tú recibes finalmente, en la postventa, como dicen los analistas de mercado. Y finalmente, cuando ya siendo adulto mayor, enfermo crónico, no tienes posibilidades, te encarece, bueno, todo lo que nosotros conocemos de selecciones de riesgo, la gente empezó a mirar para el lado, empezó a haber un FONASA que empezó a empoderarse en los segmentos medios y hoy día sacó las garras. O sea, hoy día, antes lo miraban, yo me acuerdo bien, cuando uno tenía que ir a negociar los convenios con prestadores y siempre FONASA era mirado con bajo perfil, hoy día ha ido logrando un posicionamiento, pero hay que decirlo también, con soluciones de mercado. O sea, FONASA no sería lo que es si no hubiese hecho una combinación de su mixtura que trae desde sus orígenes, digamos. O sea, la libre elección y la modalidad institucional expresan lo que fue el seguro obrero y la medicina que se llamó Cervena. O sea, Tam- ahí consideran y las capas medias dijeron en un minuto, ¿sabe qué? Déjenos esta modalidad como fue Cervena y después la libre elección. Y hoy día la libre elección sigue creciendo en términos de afiliados y por supuesto FONASA también tiene los carentes de recursos en su cobertura. Entonces, creo que las ISAPRES tienen que dar un salto cualitativo. Y si no lo pueden hacer, deben buscar una alternativa como son los seguros complementarios. Pero hoy día el tema está en esta discusión de ley que yo creo tiene que dar estabilidad a la población. Porque a mí me llama la atención también, es cierto, todos decimos hay que darle estabilidad a las ISAPRES, pero si aquí la estabilidad hay que hacerla a los usuarios. O sea, la primera responsabilidad en materia de salud es darle estabilidad, confianza, certeza a la población que está afiliada a la seguridad social. Y FONASA
responsabilidad del Estado, y la ISAPRE es responsabilidad de los grupos económicos que tienen las ISAPRE. Ahora, Entonces, Álvaro, en este pregunta, pero sentido, ¿no te parece muy compleja la situación? Porque ahora, mira, yo veo, por un lado se está tramitando la ley de AFP, que uno dice, mira, sí, ponerse de acuerdo en 1% más o menos, y llevan 2 años en eso, ¿no? O sea, básicamente la discusión y es una se ve discusión que difícil, es una se discusión ve que difícil. es mucho más simple que salud. O sea, con el debido respeto al mundo de la AFP, digamos, pero básicamente la discusión es qué hacemos con un 2%. Al mismo tiempo Así tenemos es, la discusión con nombrar jueces de la Corte Suprema y destituir jueces de la Corte Suprema, y al mismo tiempo la ley de presupuesto, y al mismo tiempo elecciones. O sea, yo no sé, pero mira, yo creo que un ministro de sí, salud que logre aprobar una reforma en este contexto político, yo creo que es un probablemente mago. No sé cómo lo ves tú, pero yo sinceramente veo cero sí, posibilidad que esta ley se apruebe de aquí a en este y gobierno. resolver la lista de espera. ¿Cómo? Y resolver las listas de espera que... ¿ah? Además, Claro, no, yo creo que el escenario es complejo. ¿Ah? Es complejo y con estas variables de las últimas semanas se ve más complejo y agregaría otro factor más. Del punto de vista de las proyecciones del crecimiento del gasto y particularmente del punto de vista de los estabilizadores económicos que tenemos como metas macroestructurales, macroeconómicas, más complejo aún, porque aquí no nos podemos salir de las reglas del déficit fiscal. Entonces, es bien acotado el margen. Yo tengo la impresión que no quiero desahuciarlo, pero por eso que es bueno pensar bien esta reforma. Hay que decirlo también que había un compromiso inicial, pero que lo de la Corte Suprema estalló en la cara. ¿Ah? Los mandatos de la Corte respecto a lo que hizo en relación a la ISAPRE. Pero sí, los grados de incertidumbre son altos y yo espero, digamos, que podamos avanzar. Yo me acuerdo bien, fíjate, Juan Carlos, lo que nos pasó con la ley de derechos, cuando estaba dentro del paquete de los proyectos de ley de la reforma del auge, todos decíamos, oye, la ley de derechos va a ser súper fácil porque esta cuestión es más enunciado y voluntades. Duró 4 años la discusión para que saliera la ley de derechos, que hoy día la vemos reflejada en los cartelitos que están la Carta de Derechos en todos los centros asistenciales, que es una gran cosa. Pero sí, yo creo que tenemos que ser súper estrictos en asumir que esto no va a ser fácil, pero tampoco es bueno ponerle piedra en el camino y tampoco es bueno enredar y ponerse tosudo desde el punto de vista, entre comillas, ideológico y no avanzar en las cosas que la gente demanda más, sobre todo el tema de las preexistencias. Yo creo que es una tremenda oportunidad ahora y del plan básico también, y el término de lo que es la declaración de salud. El tema va a surgir el fondo de compensación. ¿Cómo lo hacemos ahí? Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo. oye Álvaro, y pregunta, una pregunta más polémica acá, José Miguel, me voy a poner polémico. Previo a esto hubo una comisión de 10 Sí, expertos, transversal, izquierda y derecha, o más o menos transversal, y que hizo sí, propuestas, en el fondo fue convocada por el Senado, e hizo propuestas que se la entregó a la ministra de una reforma integral al sistema de salud. Hubo una sola persona que se salió de la comisión y que no firmó el acuerdo final, y esa persona la tenemos acá, don Álvaro Erazo. claro. Mira, no, Cuenta. no, no fue fácil, ¿eh? Bueno, como siempre uno dice estas cosas, no fue fácil porque se hizo un trabajo concienzudo, todos nos dedicamos harto. Yo nunca he tenido prejuicios, trabajé en el Consejo COVID, convocado por el expresidente Piñera y con Jimena Aguilera, que los coordinó, y siempre yo creo que el bien de Chile, cuando uno lo enuncia así, a muchos yo no les creo, pero uno tiene que probarlo con uno mismo, y hubo cosas que a mí no me gustaron. Creo que la regla del juego inicial era que tenían que quedar las dos alternativas, vale decir, seguro universal con seguros complementarios y los multiseguros, las dos opciones, así lo habíamos convenido, enunciados, ¿ya? En el texto final algo de esto queda, pero eso también nos obligaba a no avanzar
en una serie de mecanismos o instrumentos en una dirección u otra. Eh, Lamentablemente, cosas formales, el presidente, que es el doctor Santeliza, que lo conozco y le tengo aprecio, por supuesto, en una declaración dijo, mire, hablar de seguro universal es darle la espalda a los chilenos. Esas cosas a mí Sí, me parecen. ¿Ah? y el doctor Santeliza había andado bien, previa a esas declaraciones había andado bien en una línea, como bien de cooperador, de aunando criterios, y de repente a mí me llamó la atención, salió muy a la pasada. Quizás si uno no Sí. está metido en este tema, como que no cachó tanto, digamos, pero se mandó esta declaración y fue como, ¿what? Así como, Él pidió disculpas, yo hablé personalmente con él. Claro, tampoco se trataba de desautorizarlo. Bueno, siguió la comisión y llegamos al tema de fondo compensación, que es un tema sensible y controversial, como ya lo hemos conversado. Siendo un instrumento, claramente puede dirigirse en una dirección u otra el modelo de seguros que uno quiere, por así decir, consolidar. Y a mí me parecía que no habían elementos suficientes, había un principio de cómo se elegían finalmente las opciones, y yo dije, bueno, ok, no hice mi planteamiento de hacer un proyecto piloto sin negarlo, sino que decir, esto se tiene que probar, hagamos una propuesta de simulación. Mencioné el piloto auge, a mí me tocó vivirlo en carne propia porque me tocó implementarlo como director de FONASA, que FONASA tenía que probar el auge para presentarlo como una alternativa para también los seguros privados, la ISAPRE, pero no hubo caso y finalmente sentí que la meta había sido finalmente cumplida, pero que no había condiciones, a mi modo de ver, para seguir colaborando, y aquí hago también la salvedad, no solo con el Senado, sino con el Poder Ejecutivo. Esta comisión, de alguna manera, fue un empuje también para ayudar que el gobierno se pronunciara, pero no es una comisión asesora del Ejecutivo, que es habitualmente lo que existe en términos de modelos de, por así decir, legislativo. Lo lógico es que sea el Ejecutivo que arme su comisión, convoque, y eso te ayuda a darle más viabilidad. El gobierno no lo ha hecho, yo creo que ahí ha faltado un poquito mayor perspicacia política, pero, y esto lo hizo el Senado, y yo creo que es un aporte, pues no es una maldad ni un defecto del Senado, trató de empujar esto para adelante, pero creo que en esta etapa, por así decir, hay que ponerse en una interlocución directa con el Poder Ejecutivo. O sea, ahí tiene que estar, por así decir, una parte de donde podamos ayudar, contribuir a que este proyecto salga en adelante, sin desmedro de lo que haga el Senado o la Cámara de Diputados. Oye, Álvaro, y pregunta, ¿no te parece más sensato quizá partir por reformar el sistema de licencias médicas, por ejemplo? Uno dice, mira, sistema de licencias médicas, yo creo que en general hay un consenso muy grande de que está mal, o sea, de que no funciona, de que hay un fraude brutal, nos gastamos 0,8% del PIB, ¿no? Los fraudes han ido en incremento, las sanciones son mínimas, la capacidad de fiscalización es mínima también. Entonces, yo de repente digo, chuta, ¿no será mejor buscar algo donde hay más consenso y donde hay alguna posibilidad de avanzar que mandar un proyecto que Sí, uno dice, mira, acá nos vamos a quedar entrampados otros 3 años más y no vamos a avanzar en nada? No sé cómo lo ves o tú. sea, de todas maneras. Y yo, digamos, está plenamente de acuerdo cuando lo dijiste recién, debiéramos haber partido por FONASA. ¿Eh? O sea, un proyecto de ley que no parte con el principal seguro del 80 y tanto por ciento de la población, sino que de alguna manera está obligado por todo el tema de judicialización, claro, partir con la ISAPRE, pero va a partir y va a seguir la continuidad de los proyectos de ley ingresando al Parlamento, y en ese punto también las licencias médicas son perentorias del punto de vista de las necesidades, no solo de la gente, de la población, sino también financieras, de gestión, y porque se está, entre comillas, comiendo prácticamente el 7% de salud. Entonces, afortunadamente entiendo ya en la Cámara de Diputados va a la sala.
el proyecto de ley, había algunas consideraciones que se estaban haciendo por parte de la Corte Suprema o por Contraloría, no sé, algo así había, pero ya está avanzando. Pero esos deben ser los temas, creo yo, que a la gente le importan significativamente, porque eh, es lo que está presionando fuertemente al sistema de salud. ¿Para qué decir de las listas de espera? Pero ese es un tema más estructural desde el punto de vista de la oferta asistencial, digamos, de la red de prestadores y todo aquello, ¿no? Profesor Erazo, una pregunta así, Dígame. no tiene mucho recoveco. Institucionalmente, ¿FONASA está preparado para este desafío actual, el FONASA actual que usted conoce? Sí. Mira, No, sin yo hablar, no creo. quiero hablar mal de nadie, digamos, me refiero como a la institución, Sí, 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 no, yo le tengo mucho cariño y siempre lo he dicho que han sido mis mejores años en la gestión, porque uno ve bueno, cuando a uno le gusta la gestión, le gusta ver más los resultados en la línea de producción. Creo, fíjate, que necesito un empuje, básicamente porque tanto desde el punto de vista de las plataformas tecnológicas, que igual han estado funcionando bien si uno las compara con las del Ministerio de Salud, o sea, lo que fue la plataforma del auge que tuvo hartos problemas, el famoso SIGES, hoy día opera mucho mejor, indudablemente, pero fue un esfuerzo significativo. Pero necesita más redes de distribución, más sucursales, más canales de contacto, en fin, o sea, con el mismo cantidad de personal, yo te diría, no basta. Y del punto de vista de los recursos, creo que tampoco basta. Y lo que hay que poner en discusión si con el 7% no alcanza, digamos. ¿Ah? Hay que discutirlo y cómo hacer más eficiente la gestión. O sea, si FONASA se empodera y golpea la mesa con los prestadores y eso no le toca el alma o la sensibilidad al Ministerio de Salud que se siente pasado a llevar, vale decir, se conjuga el rol asegurador con el rol de rectoría del ministerio, yo creo que estaríamos dando un paso sustantivo. La experiencia del COVID yo creo que a todos nos marcó. Siempre se menciona y creo que ahí todos los actores jugaron un rol, pero era una emergencia. Hay que hacerlo justamente, jugar a FONASA con mayores atribuciones y particularmente con mayor capacidad de recursos humanos, y que sea capaz de pararse frente a los prestadores y no voy a decir golpear la mesa, pero exigirle mayor resultado. O sea, a mí me parece el colmo que se pierdan las listas de espera, o sea, los listados, de que no se cumplan los compromisos de gestión y todo siga como que no ha pasado nada. Entonces, claramente necesitamos una gestión mucho más eh, de mayor exigencia del punto de vista de la articulación de las redes y de la provisión con resultados concretos. Eso FONASA puede contribuir y para qué decir, el ministerio también tiene que estar preparado para eso. Me Y parece que para FONASA debería ser más un órgano más colegiado, porque uno realmente dice, es mucho poder en una sola persona, ¿no? ¿O no? Sí, yo comparto eso. FONASA debiera tener una figura mucho más institucionalizada. La figura corporativa que tenga, hay que buscar los mejores modelos, o sea, el modelo de administración que tiene el Banco Estado, el que tiene Codelco, u otro, pero es mucho mejor tener una entidad colegiada, a mi modo de ver, sobre todo por la envergadura y la magnitud que tiene. Yo creo que no hay ningún seguro, bueno, en América Latina para qué decir, pero de la magnitud de los recursos que administra, necesita tener un organismo más colegiado y, por supuesto, a mi modo de ver, más tecnificado, con un tremendo capital que tiene humano. Hay que darle también, entre comillas, mayores beneficios y capacitación. Bueno, todo lo que todos nosotros Y sabemos. quizá de pasadita tocar la alta dirección pública, ¿no? Porque hoy en día, al final, el director de FONASA, con todo el respeto que no merece el director actual, pero al final termina siendo siempre el presidente, termina nombrando a dedo Sí, usando estas como balas de plata que tiene de 12 cargos o que puede elegir a sea, dedo. Y yo creo que eso sí. tampoco contribuye mucho a darle como a la institucionalidad. Creo que
creo que ayudaría mucho que efectivamente pudiera venir alguien fuera del mundo político y efectivamente pudiera postular al cargo y, y ser más Te estáis técnico. candidateando, te estáis candidateando. No, no No, puede ser no, así. para Oye, nada. no seáis así, hombre. Ya. Oye, Oye, déjanos alguna pulita. no, pero, o sea, yo veo claro, déjate una peguita, pues. Oye, oye, yo creo que el mayor problema de eso, digamos, de no estar colegiado, de no ser un órgano colegiado, digamos, eh, o con un directorio, como ustedes quieran ponerlo, es que se nota demasiado el cambio humano entre gobiernos. ¿Ah? Pasó, digamos, para los que estuvimos, digamos, ahí en algunas de las áreas, se nota demasiado el cambio humano Bachelet Piñera, digamos. ¿Ah? Y ahora el cambio humano Piñera Boric, digamos. Y eso es un problema. Para una institución como FONASA es un tremendo problema, porque la sola orientación, digamos, de cambiarla en 4 años es una locura. ¿Ah? Por la envergadura, por el nivel, digamos, por los proyectos que hay que hacer y por la cantidad de cosas que hay que mejorar, eso es una locura. Y esto no lo digo por derecha o izquierda, digamos, o como usted quiera, sino efectivamente a esta institución hay que darle, digamos, un largo plazo, así como lo hace el Banco Central. Hacer el de Independencia en este podcast dijimos, celebramos cuando asumió el presidente porque una de sus primeras frases dijo, me quiero ir con menos poder del que llego. Bueno, esperamos que ese poder también pase en el sentido de evitar estos nombramientos, digamos, a Dios, porque se nota, como digo, el gran problema es que se nota demasiado la cambio de mano por cambio de gobierno. No, y además, ojo que también para un órgano de este tamaño, que no tenga representación de los pacientes, creo que eso también es un tema. O sea, yo creo que cada día en salud hay una mayor tendencia de que haya directorios colegiados que tengan alguna representación de los pacientes, porque los pacientes tienen que tener algún decir en qué se priorizan. No todo es técnica, ¿no? O sea, obviamente uno puede decir, mira, podemos gastar más en esto, pero también hay preferencias de los pacientes. O sea, los pacientes pueden preferir, no sé, que se invierta, no sé, en más tecnología, no sé, de alto costo en depresión y quizá, no sé, no tanto en Crohn, no sé, porque evidentemente hay decisiones que no todas son 100% técnicas y hay que obviamente preguntarle a los pacientes. Creo que FONASA hoy en Sí. día funciona demasiado de arriba hacia abajo, con poca participación. Bueno, Álvaro, estamos llegando al final de este podcast, pobre pero honrado. Obviamente queremos invitar a todas las personas a que se suscriban, que lo compartan. Agradecemos tu participación. No sé si se nos queda algo en el tintero, algunas palabras finales, algo, José Miguel, Álvaro, algo que quieran comentar. Mira, yo solo Profesor, decirlo, a propósito de lo último de los consejos de asesores, digamos, los consejos técnicos. En el plan Auge se armó un consejo asesor y que fue muy importante, donde había una duplicidad, una diversidad de opiniones, no solo técnicas, sino también de la ciudadanía. Yo creo que escuchar un poquitito esas demandas es re importante, y creo que se combina fuertemente con un componente de mayor expertise y exigencia de criterios técnicos y políticos, de política pública, de policies y no solo de politics, como dicen los gringos, en la gestión. Eso, así que muchas gracias, felicitaciones por el podcast, muy, muy entretenido. Gracias. José Miguel, ¿algunas palabras? ¿Algo al cierre? sí, no, yo, bueno, agradecer la presencia del profesor Erazo, un orgullo, digamos, para todos los que lo conocemos y hemos visto su categoría académica también. Quiero mandar un saludo a toda la gente del Bamburen, que lo está pasando muy mal. Está la escoba. A mí me tocó ir al Bamburen en el gobierno pasado y muchas de las cosas se atribuían, digamos, a las autoridades del gobierno pasado, incluyendo al ex ministro Mañan. Sin embargo, cambiamos de gobierno, cambiamos de ministro, cambiamos de lado político y la escoba sigue igual. Así que quiero mandar un gran abrazo a todos los colegas que lo están pasando muy mal y a toda la gente que también lo está pasando muy mal. Uno se acuerda de los colegas, pero evidentemente los primeros y últimos afectados son los pacientes que están viendo postergado su cirugía. Así que un tirón de orejas para las autoridades actuales y también un zamarreo porque finalmente son personas las que están sufriendo. Así es, me sumo a los mensajes de apoyo y bueno, nos vemos entonces en 2 semanitas más en el próximo lista de espera. Un abrazo, gracias Álvaro, gracias José Miguel. Chao, chao. Chao, chao.